ver, vamos a hablar de las tablas. La idea general de esta práctica es aprender a utilizar las tablas dentro de los documentos, ver cómo se trabaja con filas y columnas y con las diferentes tablas. Lo primero que vamos a hacer es insertar una tabla. No, venimos a insertar tabla o también control F12. El nombre de la tabla. Nosotros podemos diseñar la tabla y denominarla con algún nombre. Por ejemplo, podemos ponerle en este caso ventas. Y en nuestra tabla de ventas. Siguiendo la práctica, veremos que en el apartado 1.2 dice que en el apartado 1 generemos una tabla de 6 columnas por 4 filas. Una de las cosas fundamentales que hay que tener, bueno, si va a tener encabezado, no va a tenerlo, formateo automático, etcétera. Vamos a darle a aceptar. Tenemos la tabla. Lo primero que tenemos que saber es que cada tabla se compone de filas y columnas. Primera columna, segunda columna, tercera columna, etcétera. Primera fila, segunda fila. Las columnas se denominan por letras. Esta sería la columna A, B, C, D, E y F. Y esto sería la fila 1, 1, 1, 1 y 1. Es decir, una celda se compone de columna fila. En este caso estaríamos hablando de la columna A2 y esto sería la F2 y así sucesivamente. O sea, así sería como se denominarían cada una de las celdas. Bien, una vez que tenemos hecha nuestra tabla o tenemos insertada nuestra tabla, vamos a comenzar a rellenar los datos. Entonces, primero podemos ajustar el tamaño de cada uno de los elementos de nuestra tabla. Ajustarlo, es decir, podemos abrir más este, cerrar más este, es decir, podemos jugar con los tamaños. Y en un momento dado también, si tienes seleccionada exclusivamente una celda, solamente puedes mover si deseas una celda determinada. ¿Vale? Una vez que ya hemos hecho nuestra tabla, empezamos a escribir y ponemos comercial, o sea, los detalles que tenemos en nuestra tabla. Para no perder tiempo, yo ya tengo la tabla rellena, ¿vale? Entonces lo único que vamos a hacer una cosita aquí. ¿Cómo se pone? Por ejemplo, si yo quiero que esto 120,20 no aparezca como texto, sino como número. Entonces tendremos que ir a tabla, formato del número y le decimos, mira, esto queremos que sea tipo moneda, con negativos, euros, etcétera, con 2 decimales, un decimal, etcétera, etcétera. Entonces ya nos aparecería el término euro, o si no lo queremos de esta manera, pues sencillamente volvemos y decimos formato, perdón, tabla, formato de número, mira, no lo queremos de esta manera, lo queremos de esta otra manera, con la palabrita euro exclusivamente. Como vemos que lo tiene ajustado a la izquierda, podemos hacer que lo ajuste a la derecha, alineándolo nosotros directamente. Bien, este es el primer apartado que debemos conocer. Una vez que hemos hecho nuestra tabla, que la tenemos aquí, vamos a aprender otra serie de aspectos de la tabla. Lo primero, vamos a aprender a totalizar, a utilizar fórmulas en nuestra tabla. Ese apartado que tenemos ahí, vamos a ver cómo lo podemos utilizar. ¿Cómo vamos a meter fórmulas? Pues tenemos que venir a tabla, fórmula. Entonces la fórmula va a ser igual a ¿qué? Si no nos sabemos la fórmula de memoria, tenemos que venir aquí y preguntar qué queremos hacer. En este caso, sumar. ¿Y qué queremos sumar? Podemos seleccionar lo que queremos sumar. Lo seleccionamos y le estamos indicando queremos sumar desde la B2 hasta la E2. Si le doy a aceptar, automáticamente me sumaría. Si repito el proceso en todos los demás, tendría la suma de las diferentes columnas, diferentes totales de cada uno de los comerciales. Bien, ¿cómo puedo generar una nueva fila o agregar una nueva fila? Tengo muchas maneras de hacerlo. Vengo a tabla y entre otras cosas tengo un apartado que es insertar filas. Me va a decir si la quiero detrás o delante de esta. Si le digo delante, observarás que la va a poner justo encima de la que tengo ahora y me va a abrir un sitio. Control Z para deshacer. Tabla, insertar fila a posterior. Si le digo detrás, sería justo debajo. Pero también si me coloco ahí y le doy al tabulador, automáticamente me hará una fila. Otra de las cosas que podemos hacer, aparte de totalizar, sería promediar. Nos vamos a calcular el promedio. El promedio va a ser igual, volvemos al mismo, tabla,
fórmula y dice yo lo que quiero ahora es un promedio, una función estadística, que es el promedio. Y el promedio, que es la palabrita mean, ¿de qué lo quiero? De estos 4 elementos. Entonces lo quiero desde la B2 hasta la B5. Le voy a aceptar y esto sería el promedio de mi tabla. Vale. Podía luego rellenar toda la tabla, para no perder tiempo la vamos a dejar ahí. ¿Qué más podemos hacer con nuestras tablas? Con nuestras tablas podemos decorar. Es decir, yo puedo coger mi tabla y decir, bueno, aquí le quiero poner pues un fondo. Y le pongo un fondo exclusivamente a eso. Puedo cambiarle el tamaño de la letra, cambiar el color de la letra, es decir, esta va a ser de otro tipo de color, etcétera. También puedo hacer una cosa. Imagínate que todos los promedios fueran una sola columna. Entonces lo que puedo hacer es que sean una sola columna, supongamos que todo fuera una sola columna. Entonces sencillamente aquí tengo abajo el tema tabla, me va diciendo si lo que quiero es eliminar una columna, añadir, insertar una columna, y entre otras cosas voy a tener alguna otra propiedad que va a ser la de unir celdas. Le doy a unir celdas y observa, me hace una sola celda para todo. No era justo lo que quería, pero también podía hacer que en este momento aquí quisiera dividir esta celda en dos. No, simplemente lo doy ahí, dividir, esta celda en dos, me dividiría esa celda en dos. En este caso 2 filas, podría hacer 2 columnas. Dividir, y dice, ¿qué quieres? ¿2 filas o 2 columnas? Lo quiero verticalmente. Le voy a aceptar, me lo dividiría en dos. Obviamente no cabría la palabrita promedio y tendría una doble división. ¿Vale? Estos son los apartados que podemos hacer, aparte de decorar. Después también tenemos un apartado que es la decoración automática, que es tabla formateo automático. Entonces tenemos una serie de ejemplos y dice, mira, pues a mí me viene bien este ejemplo, le doy a aceptar y ya lo tendría hecho. Me quedaría de esa otra manera, no sería exactamente como yo lo había diseñado, etc. Y luego tenemos otro apartado más, que lo hemos hecho, que es, tenemos una tabla y queremos ordenarla. Entonces venimos a tabla y entre otras cosas tenemos un apartado que es ordenar. Entonces venimos a tabla, ordenar, y vamos a decirle que vamos a ordenar por la clave 3 exclusivamente. Ordenar por columnas, le damos a aceptar y automáticamente efectivamente me ha ordenado por fecha. Como también había cogido la cabecera, pues también me ha ordenado por la cabecera. Es decir, si quiero solamente decir, quiero ordenar esto, tabla ordenar, exclusivamente, por ejemplo, por la clave número 2, que es el apellido, le doy a aceptar y automáticamente estará ordenado por la clave número 2. Esta es la manera como se ordenan las tablas. Y otro de los apartados que tenemos es generar de esta tabla un gráfico. Supongamos que queremos un gráfico de estos elementos. Selecciono la parte que quiero en mi gráfico y le doy insertar, objeto, diagrama. Y automáticamente me va a generar un diagrama. Si nos fijamos, los nombres de las personas, vamos a darle a aceptar. Podemos escoger la barra, etcétera, la columna, le vamos a dar a finalizar para que ya lo tengamos. Y si estiramos un poquito esto, veremos que efectivamente aparecen los nombres de cada uno, en cada uno de los trimestres, las ventas que hay. Así de sencillo es generar un gráfico con